se trataba de compensación alguna, aunque después de todo, ¿por qué no reconocer y admitir y perdonar en él un muy humano deseo de tranquilizar algo su conciencia? Y así continuó discurriendo alegando cuanto se suele en análogas circunstancias. Atanasio Ivanovich habló mucho y con elocuencia. De paso, deslizó la interesante noticia de que nadie, ni aun Iván Fedorovich allí presente, conocía los de 75.000 rublos. La contestación de Nastasia Filipovna sorprendió a los dos amigos. No mostró ni trazas ni de su anterior ironía, hostilidad y aversión, ni de aquella risa cuyo solo recuerdo hacía estremecer a Toski. Por el contrario, la joven parecía contenta de poder hablar al fin amistosa y francamente con alguien. Reconoció que durante largo tiempo había estado deseando un consejo leal, aunque su orgullo se le impidiera pedirlo, pero roto el hielo, ella se alegraba de poder escucharles con sonrisa triste al principio y al cabo se trocó en sonrisa abierta y alegre. Afirmó que no volvería a producirse una tempestad como antaño, que desde algún hacía tiempo miraba las cosas de otro modo, que si bien su corazón no había cambiado en nada, creía convenientemente aceptar cosas como hechos consumados. Lo hecho estaba, lo pasado pasado. No comprendía pues la continua inquietud de Atanasio Ivanovich. Luego, volviéndose con deferencia a Iván Fedorovich, díjole que hacía tiempo conocía de sus oídas a sus hijas, albergaba por ellas estima sincera y profunda, se sentía pues orgullosa y feliz en poder serles útil en algo. También era verdad que se notaba deprimida y triste. Atanasio Ivanovich había adivinado en esto, como también en que ella hubiese querido renacer, ya no en el amor, al menos en el cariño de los hijos y de la vida del hogar. Respecto a Gabriel Ardianovich, apenas podía decir nada, juzgaba en efecto que él quería y parecíale que de creer que la verdad de su afecto ella podía corresponderle, pero aun de ser Gabriel Ardianovich sincero, ella vacilaba por verle tan joven. Lo que más le agradaba en él era saber que trabajaba y sostenía a su familia sin auxilio de nadie. Había oído comentar que era hombre enérgico, altivo, resuelto a abrirse camino y hacerse carrera. Constábale porque su madre Nina Alejandrova era mujer excelente y respetada, así como Bárbara Ardalionovna. Su hermana era muchacha notable por su recio carácter. Titsin le había hablado mucho de la última, conocía que toda la familia Volkin soportaba su mala fortuna con entereza y con gusto hubiese estrechado sus relaciones con ellos, pero faltaba saber si la cogerían o no. En resumen, Nastasia Filipovna no objetaba contra aquella propuesta de matrimonio, si bien quería reflexionar y que no la premiasen respecto a los 75.000 rublos. Atanasio Ivanovich no necesitaba esforzarse en convencerla de que los aceptara. Ella sabía apreciar el valor del dinero y por lo tanto los tomaría. Agradecería a Toski su delicadeza no hablar de ello al general ni a Gabriel Ardianovich, pero ¿por qué no informar al joven sobre el asunto? Ella no tendría de qué avergonzarse. Recibiendo aquel dinero al entrar en la familia. En cualquier caso, se proponía no excusarse de nada ante nadie. Deseaba que ello fuese conocido de todos. No se casaría con Gabriel Ardianovich, sino después de estar segura de que él ni su familia abrigaban reticencia alguna hacia ella. En todo caso, por lo que la atañía, no tenía nada de qué culparse y desde luego valía más que Gabriel Ardianovich. Supiera en qué condiciones económicas y morales se hallaba ella con Toski. En fin,
Si aceptaba el dinero no era como pago de su honor perdido, sino en compensación de su existencia destrozada. Se animó tanto al hablar así y ello no era sino muy natural que el general Epachín, satisfechísimo, dio el asunto por arreglado, pero Toski, recordando su anterior conflicto, no juzgó igual y temió que bajo los mieles se ocultase alguna hiel. Más de todos modos se había parlamentado los dos antiguos amigos. Veían que el punto en que hacían descansar el conjunto de su plan, la posible inclinación de Nastasia Filipovna por Gania, convertíase cada vez más claro y definido. El propio Toski a veces creía en la posibilidad del éxito. Entretanto, Anastasia Filipovna se explicó con Gania, si bien sin hablar a fondo, porque el asunto resultaba penoso para su delicadeza femenina. Ella aceptaba el amor del joven, mas exigía no ser premiada en sentido alguno, y se reservaba hasta el momento del matrimonio. Si éste se producía el derecho a decir no, dejando la misma libertad a Gania, a poco una afortunada casualidad hizo saber el joven que Anastasia Filipovna estaba perfectamente al tanto de la oposición de aquel proyecto de casamiento suscitaba en casa de Ivolguín, así como que no ignoraba las escenas de hostilidad contra la futura esposa a que tal oposición daba lugar. Ella, sin embargo, no le había hablado del asunto, aunque Gania lo esperaba de un momento a otro. Podría decirse mucho más sobre las habladurías y enredos levantados en torno al provechoso y a las negociaciones pertinentes, pero aparte que ya hemos anticipado algo sobre ellas, muchas no pasaban en vagos rumores. Decíase, por ejemplo, que Toski había descubierto una indefinida y secreta inteligencia entre Nastasia Filipovna y las hijas del general. Historia que probablemente tenían todos los caracteres de una disparatada inverosimilitud. Pero existía otro rumor que inquietaba mucho más a Atanasio Ivanovich, persiguiéndole como una pesadilla. Era que, según se le aseguraba, Anastasia Filipovna estaba muy al corriente de que Gania solo se casaba con ella por el dinero, de que el joven tenía un alma banal, ávida, perversa y codiciosa, de que su grotesca vanidad rebasaba todos los límites y, en fin, de que si bien él había deseado apasionadamente conquistar a Anastasia Filipovna, desde aquellos dos hombres maduros resolvieron explotar su pasión en su propio beneficio, entregándolo a la mujer anhelada como una esposa legal. Gani había principiado a odiarla como una siniestra sombra del delirio, el odio y la pasión mezclándose violentos en su alma, y aunque después de una dolorosa incertidumbre consistió en desposar a semejante despreciable mujerzuela, habíase prometido en su interior hacérselo pagar caro, como según se rumoreaba. Dijera Gania literalmente, afirmábase también que Nastasia Filipovna conocía el dedillo, todo esto y que maquinaba algún plan a su vez. Trotsky entonces sintió tal terror que ni siquiera osó confiarse al general Epachín, pero a ratos como si fuese un hombre débil de carácter renacían sus esperanzas y lo veían todo a través de un prisma optimista. Así, por ejemplo, sintióse muy aliviado cuando Nastasia Filipovna prometió a los dos amigos adoptar la resolución definitiva la noche de su cumpleaños. Por otra parte, el más extraño e inverosímil de los rumores, el que concernía a persona tan honorable como el propio Iván Federovich aparentaba ser, adquiría. Hay cada vez más fundamento a medida que el tiempo transcurría. Sin embargo, a primera vista tal rumor parecía perfectamente absurdo. Resultaba duro de creer que Iván Federovich, en sus ya maduros y graves años, con su excelente comprensión y su conocimiento práctico del mundo y con todas las demás cosas similares que en estos casos puede decirse, hubiese acabado cayendo bajo el influjo de Nastasia Filipovna, sintiendo por ella un capricho royano, pasión. Difícil sería apresar qué esperanza se avalgaba en semejante sentido. ¿Acaso esperase la ayuda complaciente del propio Gania? Tosque sospechaba algo de esta clase y en tal sentido suponía una especie de tácito convenio entre el general y Gania, un acuerdo propio de gentes que se comprenden bien. Es notorio que un hombre cegado por la pasión, sobre todo si está entrado en años, se torna ciego y encuentra firmes cimientos para sus esperanzas donde no hay ninguno, y lo que es peor, pierde el su juicio y obra como un niño sin sentido por poderosa que sea su inteligencia. Sabíase así con ocasión del cumpleaños de Anastasia Filipovna, el general había
acordando regalarle unas magníficas perlas por valor de una inmensa suma y que confiaba mucho en la eficacia de su presencia, aunque le constase que Anastasia Filipovna no era una mujer venal. Todo el día anterior al del cumpleaños de Pachín lo pasó en un estado febril. Si bien supo ocultar a los demás su emoción, la generala había oído hablar de aquellas perlas. Lisaveta Prokofievna estaba acostumbrada hacía años a las infidelidades de su esposo, pero esta vez estimó imposible pasar por alto el incidente. El rumor relativo a las perlas le impresionaba mucho. El general lo notó a través de algunas palabras escuchadas el día antes y preveía y temía el momento de la explicación. De aquí que pensase con vivo desagrado en el almuerzo del seno de la familia la mañana en que comienza esta historia, y antes de aparecer Mitchkin, el general había decidido esquivarse pretextando asuntos urgentes. A menudo esquivarse significa en el asunto de Pachín huir. Lo esencial era lograr pasar aquel día y sobre todo aquella noche sin turbaciones ni conflictos, y el príncipe había llegado con oportunidad. El cielo me lo envía, meditaba el general mientras iba al encuentro de su mujer. Capítulo 5. Lisaveta Prokofievna estaba muy orgullosa de su noble cuna. ¿Cómo reaccionaría cuando supiese a quemarropa sin la menor preparación que el último representante de su raza, aquel príncipe Michkin, de quien oyera hablar alguna vez, no era más que un pobre idiota, un pordiosero necesitado de la caridad ajena? El general, temiendo un interrogatorio sobre las perlas, había premeditado este efecto teatral que dirigía la atención de su mujer en otro sentido. Cuando sucedió algo extraordinario, Lisaveta Prokofievna abría mucho los ojos, recostábase en su asiento y miraba vagamente en torno suyo. Era una mujer alta y ancha de formas, pero delgada, de la misma edad que su marido, con una cabellera negra que empezaba a encanecer. Aunque fuese abundante todavía, tenía la nariz algo aquilina, mejillas hundidas y macilentas y delgados labios plegados hacia adentro. Su frente era alta, si bien estrecha, sus ojos grandes, pardos, mostraban a veces las más inesperadas expresiones de antaño. Había tenido la creencia de que sus ojos eran subyugadores, que desde nada había podido disipar su convicción. Recibirle ahora, y abriendo mucho los ojos miraba a su marido, que paseaba de un lado a otro de la habitación. No tienes por qué enojarte en lo más mínimo, querida, se apresuró a declarar Iván Fedorovich. No lo recibas a no ser que verdaderamente te complazca verle. Es realmente un niño y un niño que da lástima. Padece accesos de cierta enfermedad. Y en este momento llega a Suiza. Ha venido a casa enseguida de apearse del tren. Va vestido un poco extravagante, algo a la usanza alemana, y lo principal es que no tiene un copec. No creas que exagero, poco le falta para que le salten las lágrimas. Le he dado 25 rublos y quiero buscarle un empleo de escribiente en nuestro ministerio. Os ruego, mes dames, que le invitéis a almorzar, porque sospecho que debe de estar hambriento. Me asombras, contestó la generala sin cambiar de tono, hambriento y sufriendo de accesos. ¿Qué clase de accesos? Bien, no son frecuentes y además, lo repito, es como un niño y está bien educado. Os agradeceré, mes dames, que le sometáis a un examen, añadió el general volviendo a dirigirse a sus hijas. Conviene conocer sus aptitudes. Someterle a un examen, murmuró su mujer, pronunciando lentamente cada sílaba y dirigiendo alternativamente la mirada a sus hijas y a su marido. Entonces no lo tomes a mal. En fin, lo que quieras. Yo me proponía tratarle con benevolencia, introducirlo en casa. Casi sería una buena acción. Introducirlo en casa, y dices que acaba de llegar de Suiza. Eso no es obstáculo, pero repito, ¿cómo que como quieras? Se me ha ocurrido la idea porque lleva tu mismo apellido y acaso sea tu pariente, y además porque no tiene ni dónde rebosar la cabeza. He juzgado también que como miembro de nuestra familia despertaría en ti algún interés. Por supuesto, maman. No hay que enojarse con él, dijo Alejandra. Además llega de viaje y está hambriento. ¿Por qué no darle de comer si no tiene a dónde ir? Además es un niño completo, hasta se puede jugar con él al escondite. ¿Jugar al escondite? ¿Qué quieres decir? Oh, maman, deja ya de ponerte interesante, interrumpió Aglaya molesta. Adelaida, la hija segunda, que era de carácter alegre, no pudo contenerse y rompió a reír. Hazle llamar, papá. Mamá lo permite, decidió Aglaya. Al general llamó y ordenó al criado que introdujese al príncipe, pero a condición de que se le anude una servilleta al cuello cuando se siente a la mesa, declaró la generala, y habrá que decir a Mafra y a Fedor que están detrás de él mientras come, sin quitarle la vista de encima. Es tranquilo, por lo menos en sus ataques, no hace ademanes desordenados.
Estás por el contrario muy bien educado y tiene muy buenas maneras. ¿Acaso sea un poco simple? Aquí lo tenéis. Te presento el último de los príncipes Michigan que lleva tu mismo nombre y acaso sea tu pariente, Elizabeth. Tratadle bien y sedle amables con el príncipe. El almuerzo está servido. Háganos el honor. Dispense que no me quede, pero es muy tarde, ya tengo prisa. ¿Podemos saber dónde te lleva esa prisa? Preguntó en acento significativo Elizabeth Prokofievna. Tengo que irme, querida, dispongo de muy poco tiempo. Si dais al príncipe vuestro álbum, dadme si le pedís que os ponga algún autógrafo, comprobaréis el talento caligráfico que tiene. Es un calígrafo consumado. Hace un momento me ha reproducido una muestra de la escritura medieval. Igumenon Pafnuti ha puesto aquí su firma. Bueno, hasta luego, Pafnuti, el igumeno. Espera, espera. ¿Qué significa igumeno? Pafnuti, ¿qué es Pafnuti? Y casi inquieta mientras su esposo alcanzaba la puerta rápidamente. Sí, querida, es un igumeno antiguo. Voy a casa del conde, que me espera hace rato. Él mismo me citó hasta la vista, príncipe, y el general salió a toda prisa. Bien, sea la casa de que conde va, dijo con áspero acento Elizabeta Prokofievna, dirigiendo los ojos al príncipe con expresión de descontento y luego procurando coordinar sus recuerdos. Gruñó, ¿qué decíamos? Ah, sí, hablamos del igumeno. Maman, comenzó Alejandra. Aglaya golpeó el suelo con el pie. Dejadme hablar, Alejandra Ivanova, interrumpió secamente la madre. También yo deseo enterarme de eso. Siéntase en esta butaca, príncipe, no aquí, frente a mí, más al sol y de modo que le dé bien la luz, para que yo pueda verle. ¿Qué igumeno era ese? El igumeno Pafnuti, respondió el príncipe con gravedad. Pafnuti, muy interesante. ¿Y qué hizo? Elisabetta Prokofievna preguntaba con voz brusca e impaciente, fijando los ojos en el príncipe. Cuando ésta le contestó, ella de vez en cuando asentía con la cabeza. El igumeno Pafnuti vivía en el siglo XIV, comenzó Michkin. Su monasterio estaba situado a orillas de Volga, en la región ahora conocida como provincia de Kostroma. Fue célebre por la santidad de su vida. Le enviaron a la horda para arreglar ciertos asuntos con los tártaros y puso su firma al pie de un documento. Como el general quería ver si yo tenía suficiente buena letra para ser empleado en algún sitio, he escrito varias frases, cada una con un tipo de letra diferente. Entre otras frases se encontraba esa. El humilde igumeno Pafnuti ha puesto aquí su firma. Ella agradó mucho al general y por eso lo ha mencionado hace poco. Aglaya, dijo la generala, acuérdate de lo que dice el príncipe, o si no, anótalo, porque de lo contrario lo olvidaré, pero yo creía que se trataba de algo más interesante. ¿Dónde está esa firma? Creo que ha quedado en el despacho del general sobre la mesa. Que vaya a buscarla enseguida. No vale la pena, puedo volver a escribirla si usted lo desea. Opino, maman, dijo Alejandra, que por el momento sería mejor almorzar. Nosotras tenemos apetito. Está bien, resolvió la generala. Venga, príncipe, debe usted de sentir apetito. Sí, comeré con gusto y les quedaré muy reconocido. Me alegro de ver que es usted cortés y no tan original como me habían dicho. Siéntete así frente a mí, dijo la generala cuando entraron en el comedor, señalando un asiento al príncipe. Quiero verle bien. Alejandra Adelaida, ocupaos al príncipe. No es cierto que dista mucho de estar tan enfermo. Tal vez no sea necesario poner una servilleta al cuello. Diga, príncipe, le pone una servilleta bajo la barbilla cuando se sienta a comer. Creo que se hacía así cuando yo tenía 7 años, pero ahora cuando como despliego la servilleta sobre las rodillas. ¿Y cómo debe ser? Y los ataques, repitió Mitchkin con cierta sorpresa. Actualmente solo lo sufro rara vez, pero en adelante no sé. Me han dicho que este clima me sentiría mejor. Elisabetta Prokofievna
Continuaba inclinando la cabeza después de cada palabra del visitante. Habla bien, hizo notar a sus hijas. Estoy sorprendida, así que todo eran necedades y mentiras, como siempre. Como príncipe, relátenos su vida. ¿Dónde nació usted? ¿Dónde lo educaron? Quiero saberlo todo. Me interesa usted, Butchkin. Mitchkin le dio las gracias y mientras comía con excelente apetito recomenzó la narración hecha ya varias veces durante aquella mañana. La generala estaba cada vez más satisfecha. Las muchachas escuchaban con bastante atención. Se trató de averiguar qué parentesco existía entre ellos. El príncipe conocía bastante bien la serie de sus antepasados, pero del cotejo de los respectivos árboles genealógicos resultó que el parentesco entre él y la general era casi nulo. Sus respectivos abuelos y abuelas hubieran podido considerarse primos lejanos a lo sumo. Esta árida conversación agradó mucho a Elisabetta Prokofievna, a quien le placía hablar de sus antepasados sin que casi nunca se le presentara ocasión de hacerlo. En consecuencia, estaba de muy buen humor cuando se levantó de la mesa. Venga a nuestro saloncito, dijo, y nos llevarán al café allí. Tenemos una habitación común, explicó el príncipe mientras salían del comedor. Mi saloncito en el que todos nos reunimos y nos ocupamos en nuestros quehaceres. Cuando estamos solas, Alejandra, mi hija mayor, toca el piano, cose, lee, Adelaida pinta paisajes y retratos y nunca concluye ninguno. Aglaya no hace nada. Yo tampoco hago casi nada. Nunca termino ninguna labor. Ya hemos llegado, príncipe. Ahora siéntese junto al fuego y cuéntenos algo. Deseo ver en qué forma puede relatar. Quiero convencerme de que sus aptitudes y así cuando vea a la anciana princesa Bielokonsky le hablaré de usted. Me propongo de todos que todos se interesen en su favor. Vamos, cuente. ¿No comprendes que es muy original contar una historia así, mamán? Observó Adelaida, preparando su caballete y tomando sus pinceles y su paleta para trabajar en un cuadro comenzando largo tiempo atrás. Alejandra y Aglaya se sentaron en un mismo divancito, cruzándose de brazos, se dispusieron a escuchar la conversación, y el príncipe notó que era objeto de la atención en general. Si me si se me pidiese de ese modo, yo no contaría nada, dijo Aglaya. ¿Por qué no? ¿Qué hay de extraño en ello? Porque no había el príncipe de contarnos algo. Para eso tiene lengua. Quiero saber cómo habla. Vaya, díganos alguna cosa. Explíquenos qué le ha parecido Suiza. ¿Cuál fue su primera impresión? Veréis que pronto empieza y cómo se explica bien. La impresión que sentí fue muy fuerte, comenzó Mitchkin. Veis, veis, ha empezado, exclamó la generala, dirigiéndose a sus hijas. Al menos dejadle hablar, mamá, repuso Alejandra. Este príncipe podrá ser un gran socarrón, pero no un idiota, añadió en un cuchicheo al oído de Aglaya. Hace rato me lo parece así, contestó Aglaya, y es muy desagradable verle desempeñar esta comedia. ¿Qué interés le moverá? La primera impresión fue muy fuerte, repitió Mitchkin. Cuando condujeron al extranjero mientras atravesábamos las diferentes ciudades de Alemania, yo me limitaba a mirarlo todo en silencio. Recuerdo que no hacía pregunta alguna. Acababa de sufrir una serie de ataques muy violentos y cada uno más que sufría cada recrudecimiento de mi enfermedad. Tenía la virtud de sumirme en una atonía completa. Entonces perdía la memoria en absoluto, y aunque mi espíritu permanecía despierto, el desarrollo lógico de mi pensamiento quedaba interrumpido. Si vale la expresión, no me era posible unir entre más o de dos o tres ideas. Cuando los accesos pasaban, me sentía tan bien, tan fuerte como ustedes me ven ahora. Recuerdo que sentía tanta tristeza insoportable que tenía ganas de llorar, que estaba siempre inquieto y en cierto modo como asombrado. Me encontraba extraño a cuanto veía, así extraño de un modo que me anonadaba, y me recuerdo de que ese marasmo se disipó del todo al llegar a Basilea en Suiza. La circunstancia que eliminó fue el hecho de escuchar el rebuzno de un asno que se hallaba tendido en el suelo, en la plaza del mercado. El asno me impresionó extremadamente. Su vista me causó no sé qué, por qué un placer extraordinario, y mi cerebro recobró en el acto su lucidez. Un asno, qué raro, observó la generala, pero luego mirando con irritación a sus hijas que habían comenzado a reír, añadió, aunque después de todo no tiene nada de raro, muchas personas sienten cariño hacia los asnos. Eso veía ya en los tiempos mitológicos. Diga, príncipe, desde entonces siento gran afecto por los jumentos, casi simpatía. Comencé a informarme sobre ellos, ya que antes no los conocía en absoluto. No tardé en comprobar que son animales muy útiles
laboriosos, robustos, pacientes y económicos. En resumen, aquel asno me hizo tomar cariño a toda Suiza y mi tristeza desapareció como por encanto. Todo es bastante extraño, pero dejemos el pollino y pasemos a otro tema. ¿Por qué te ríes, Aglaya? Y tú, Adelaida, el príncipe ha hablado del pollino con mucha elocuencia, lo ha visto personalmente, y tú, en cambio, ¿qué has visto en tu vida? ¿Acaso has estado siquiera en el extranjero? Yo también he visto asnos, maman, dijo Adelaida, y yo he oído a uno, añadió Aglaya. Hubo risas a las que el príncipe se sumó. Esa actitud está muy mal en vosotras, dijo la generala. Perdónelas, príncipe, aunque se ríen con buenas muchachas, siempre estoy discutiendo con ellas, pero las quiero mucho. Son frívolas, atolondradas, locas. Yo hubiera hecho lo mismo en su lugar, aseguró Michkin, risueño, pero en esa parte del jumento es un ser bueno y útil. ¿Y usted, príncipe, es bueno también? Interrogó la generala. Solo se preguntó por curiosidad. Aquella interrogación produjo un nuevo estallido de carcajadas. Otra vez se acuerdan de ese maldito asno, exclamó Elisabetta Prokofievna, y yo, que no pensaba en él para nada. Crea, príncipe, que no he tratado de hacer ninguna alusión. Oh, lo creo. Y el príncipe rió de todo corazón. Hace bien en reírse. Ya veo que es usted un buen muchacho, dijo la generala. No tan bueno a veces, denegó Michkin. Yo soy buena también, aseveró inopinadamente la pachina. Y si quiere creerme, incluso le diré que soy buena siempre. Es mi único defecto, porque no se debe ser buena en todas las ocasiones. Me disgusto a veces con mis hijas y con mi marido, pero lo más lamentable es que nunca soy más buena que usted. Estoy enfadada. Así, antes de entrar usted, yo me había irritado y adoptado el aire de no comprender ni poder comprender nada. Esto me ha pasado a veces. Soy como una niña. Aglaya me dio una lección. Te lo agradezco, Aglaya. En fin, todo esto no tiene importancia. Yo soy tan necia como pudiera creerse y como mis hijas quisieran dar a entender. No me hace falta carácter y no soy vergonzosa. Lo digo sin mala intención. Ven aquí y dame un beso. Aglaya, basta, basta, dijo Aglaya, que se le besaba con sincero cariño al rostro y las manos. Continúe, príncipe. ¿Se acuerda de algo más interesante que lo del pollino? Vuelvo a decir, observó Adelaida, que no creo posible contar nada cuando la premien así a uno. Yo no sabría qué relatar, pero el príncipe sí sabrá, porque el príncipe es muy inteligente, lo menos 10 veces más que tú y acaso 12. ¿Te enteras? Pruébeselo, continúa príncipe. Desde luego podernos prescindir del asno que vio usted en el extranjero, aparte de ese animal. Lo que el príncipe dijo del asno demuestra ya su inteligencia, intervino. Nos has descrito de un modo muy interesante su estado de salud y cómo reaccionó a consecuencia de una impresión exterior. Siempre he sentido la curiosidad de saber cómo pierde la gente la razón y cuánto la recobra, sobre todo cuando el cambio sucede bruscamente. ¿Ves? Dijo vivamente la generala. Ya sé que tú también, a veces eres inteligente. Vamos, acaba de reír. Creo que príncipe de que iba a usted a hablar del paisaje suizo. Diga, diga. Michkin siguió su relato. Llegamos a Lucerne, me llevaron a dar un paseo por el lago. Admiré la belleza de lo que me rodeaba, pero no sin sentir a la vez un peso en el corazón. ¿Por qué? No lo sé. Siempre me siento oprimido e inquieto cuando veo por primera vez un paisaje así. Me agrada, me turba a la vez además. Entonces yo estaba enfermo. Aún pues, yo tengo muchas ganas de ver esos paisajes, dijo Adelaida. No sé ¿por qué no vamos al extranjero? Hace 2 años que estoy buscando con interés una naturaleza que copiar porque, como sabe, el oriente y el sur se han pintado ya mucho. Encuentra un paisaje que pintar, príncipe. No sabría hacerlo. Yo he creído siempre que bastaba mirar y pintar lo que se ve. Yo no sé mirar. ¿A qué viene ese lenguaje enigmático? Interrumpió bruscamente la generala. Yo no saca nada en limpio, no sé mirar. ¿Qué significa eso? Tú tienes ojos, así que te basta abrirlos. Si no sabes mirar aquí, no será en el extranjero donde aprendas. Más vale que nos cuente usted cómo miraba, príncipe. Sí, vale, convino la joven artista. Sin duda, en el extranjero el príncipe habrá aprendido a mirar. Sé, no sé, ignoró, sí ha aprendido, pero solo he restablecido mi salud y además